Qué pena con ustedes, pero como estoy aquí en el hack, se cayó el internet, entonces. em, pero bueno, ya volví. Entonces, chicos, como les decía, estamos hablando del guión técnico. Entonces, por eso es importante nosotros tener ese guión claro. Los diálogos obviamente no se pueden establecer. ¿Por qué? Porque en un documental usted tiene claro qué le va a preguntar a la persona, pero no qué le va a responder a la otra persona. O tiene un imaginario de lo posiblemente que le va a responder. Entonces, por ejemplo, si usted está haciendo un documental de la avalancha Armero, obviamente la gente le va a contar de la avalancha Armero. No le va a hablar de la receta del arroz con pollo. No, salvo que esa receta del arroz con pollo sea un elemento crucial y fundamental en la historia. ¿Por qué? Porque la persona puede decir, no, es que yo estaba en mi casa, no sé qué, pero y al otro día se celebraron los 15 años de mi hija, entonces yo bajé al pueblo a comprar ingredientes y eso fue lo que evitó que yo cayera en el desastre. Por ejemplo, o sea, pongo como un elemento circunstancial, pero que hace parte de la dinámica. Entonces, ahí vamos jugando un poco con eso, ¿no? De cómo se va desarrollando cada una de estas, cómo vamos entendiendo esa dinámica y obviamente, pues, desarrollándose a partir de este mismo ejercicio. El desglose del guión. Entonces, obviamente, la persona que haga las veces de producción, pues obviamente em, ¿qué? Tiene que tener claro cómo va a desarrollar cada una de estas dinámicas. Entonces, si él está leyendo el guión, pues tiene que saber eh, em, cuáles son los personajes a quienes van a entrevistar. ¿Por qué? Porque es que no es que nosotros hayamos llegado directamente ese día allá a experimentar y a buscar con la gente y a ver a quién estábamos. No, nosotros fuimos, por ejemplo, con el documental fuimos a la administración del cementerio y les preguntamos que quiénes consideraban ellos. Entonces ellos dijeron, no, normalmente eh, que em, la gente normalmente viene así, este tipo de personas, hacen este tipo de actividades, no sé qué, ta, 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 ta. Y el vigilante nos escuchó hablando de eso con la administradora del cementerio del parque, y ella nos dijo, mire, hay una señora que viene todos los domingos desde el mes de septiembre del año pasado. Ella perdió su hijo hace poco, no sé qué, ella viene todos los domingos. Lo más probable es que ya venga a celebrar el Día de su madre acá. Em, si ustedes tienen, yo me contacto con la señora, le pido el teléfono, digamos que eso fue como unos 20 días, un mes antes de las grabaciones. Me contacto con la señora, yo le pido el teléfono y pues si ella quiere, pues habla con ustedes y ya ustedes hablan con él. Todas las personas que nosotros entrevistamos, obviamente fue, no, eso es un trabajo académico, no sé qué, ninguna nos pidió dinero, ni la señora nos pidió nada, me dijo que le parecía bonito el ejercicio, porque era una forma de conmemorar el Día de la Madre, no sé qué, etcétera. Entonces, pero ¿cómo llegamos a ellos? Gracias al ejercicio investigativo, pero en el guión nosotros no vamos a poner personaje uno, personaje 2, porque no los teníamos claros. O sea, teníamos un esbozo de quiénes íbamos a entrevistar. Entonces, porque no sabemos el nombre de la señora. Entonces, y el personaje uno, madre, celebración del Día de la Madre, desde la madre como la pérdida de su hijo. Pero ya cuando en la grabación, ya cuando lo pasamos al ejercicio de postproducción, pues ahí sí teníamos elementos. Obviamente, hay documentales donde yo sí tengo claro a quién voy a entrevistar, qué voy a preguntarle y todo eso, porque no es una situación que se dé a partir de la dinámica eh, del ejercicio, porque pues se va a desarrollar a partir de ahí. Entonces tenemos que tener claro cada una de eso. Si vamos a utilizar utilerías, si vamos a utilizar vehículos, si vamos a utilizar animales, si vamos a utilizar locaciones, todo eso tiene que estar en el desglose del guión. Y una ruta, obviamente, es entender cuáles son los elementos que fallan, cómo va desarrollando cada uno de ese ejercicio eh, y cómo se va desarrollando esto y cómo vamos a ir jugando con cada una de estas dinámicas.
para, ¿para qué? Para jugar con eso y entender cómo vamos a arreglar la dinámica. Entonces siempre es importante que nosotros tengamos claro que siempre se van a presentar situaciones, siempre. No hay ninguna producción que diga que no pasó nada. Porque por ejemplo, no se contaba que sea lloviera, por ejemplo. Entonces tocó esperar que se pasara la lluvia, pero digamos, había un alquiler de una locación hasta las 5 de la tarde, pero la lluvia impidió todo, entonces tocó renegociar el espacio. Todo eso tengo que tenerlo en cuenta y claro cuando se desarrollan este tipo de producciones. Por eso ya en producción es que nosotros vamos a construir el material. ¿Por qué? Porque obviamente la preproducción es la organización de, y ya en producción es la construcción de ese material. Entonces, aquí se registran imágenes, se hace aplicación de lenguaje audiovisual, entonces que los planos, que los movimientos de cámara, eh, que el uso de la luz, la composición visual, el control de la continuidad narrativa, etcétera. O sea, todas esas dinámicas, ¿cómo las vamos a ir desarrollando? Eh, ¿Por qué? Porque es necesario asumir que hay una dimensión expresiva, entonces, que hace parte de esa misma dimensión, que se complementa, perdón, con esa dimensión técnica, que es la dirección de talentos, los entrevistados, a quienes vamos a entrevistar, el manejo de emociones, la captura de la atmósfera, todo lo que se quiere mostrar en ese ejercicio. ¿Por qué? Porque obviamente en el lanzamiento del evento es bienvenidos a la, no recuerdo, era como la décima, bienvenidos a la 10ª edición del Festival Gastronómico, tal, 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 con el nombre del festival y el eslogan. País invitado, Perú. Entonces, quiero contarles que Perú, al ser seleccionado, nos trae su gastronomía, el ceviche, ta, 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 ta. Y ahí uno empieza a contar eso, pero es parte del ejercicio. Mientras que en el documental lo que hacíamos era, obviamente, no hablar desde la pornomiseria, que es lo que normalmente le gusta al amarillismo visual en la actualidad, pero sí de contar y de narrar una historia desde la mirada de una madre que perdió su hijo y obviamente otras celebraciones, pero esa fue la historia como central y más relevante, pues porque en esa celebración del Día de la Madre del cementerio nadie se imaginaba que nosotros íbamos a retratarlo desde el dolor de, de una madre, cómo celebra ese día ya sin su hijo. Porque normalmente contamos la historia de los hijos que perdieron a su mamá, que les llevaban serenata y los que incluso llevaban comida y comían ahí, no sé qué, ta, ta, ta. Y yo ahí, digamos, perdí un poco el estupor de, no, es que yo no como en el cementerio porque quedas, no, porque pues es un espacio de convivencia. Obviamente que hay unas cargas energéticas, si ustedes creen en eso, pues obviamente no entiende eso, si no, pues da igual, pero pues hay personas que lo ven como ese campo santo donde se tiene que evidenciar otros elementos, entonces pues se desarrolla a partir de ahí, de entender cómo se van dando cada una de estas. ¿Por qué? Porque obviamente hay que hacer una gestión de datos. Esa gestión de datos, eh, ahí vamos jugando con cada una de esas dinámicas, de entender cómo se van fundamentando ese ejercicio. Entonces, em, ¿por qué? Porque obviamente jugamos con la dinámica del desarrollo. Entonces, por eso es fundamental para nosotros ese ejercicio de la gestión de datos, de entender cómo en las producciones nosotros vamos a utilizar esas dinámicas. Entonces, como estamos hablando de planos, entonces que en el set se crean, digamos que unas dinámicas que se conocen como LUTs, que son los filtros de color básico, para que la imagen tenga como un filtro. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con este ejercicio y con esta dinámica? También, pues obviamente, aquí también se sigue con el desglose del guión a partir del ejercicio de la continuidad. Entonces, por ejemplo, entonces el día de la grabación uno hicimos esto, terminamos aquí, pero me faltan otras grabaciones con esa misma ropa. Entonces, digamos,
se toma una foto de cómo está vestida la persona para el otro día. La persona de arte se encarga de eso, de revisar que la ropa sea igual, para que haya continuidad y no haya un, o sea, un salto ahí y eso genere una sobrecarga visual, porque lo que se usa en esto es sí o sí, pues buscar una cercanía de. Entonces, tengan en cuenta que cada una de estas dinámicas es funcional a partir de ese mismo elemento. Entonces, buscamos el desarrollar cada una de estas dinámicas a partir de la secuencia. Por eso la continuidad es fundamental y obviamente dependiendo de los planos que se trabajen, pues así mismo se desarrolla el ejercicio. Obviamente la captura del audio es necesario porque hace parte del ejercicio, porque se graban ambientes. em, ¿Para qué? Para tener en cuenta el sonido del entorno, porque por ejemplo, para nosotros fue importante grabar de fondo a los mariachis que estaban tocando ese día. Ese día fue un grupo de mariachis y fue un grupo de una papayera. Y uno decía, no, pues es que es un templo santo. No, era un ejercicio de celebración porque pues había una familia de ellos que entrevistamos, llevaban 12 años yéndose a conmemorar el Día de la Madre allá. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían porque la mamá de ellos era muy creyente a las ánimas. Entonces, la señora el 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos, ella le ponía sus velas, digamos que hacía algo similar a lo que se hace en México, pero ella de su creencia lo hacía a su manera. Entonces los hijos se quedaron con esa tradición y ellos iban a celebrar el día, a conmemorar el Día de la Madre allá, que casualmente el cumpleaños le cae siempre en mayo, le caía, bueno, el nacimiento de la señora era en mayo, entonces como que aprovechaban todas esas dinámicas. Entonces, era entender un poco eso, ¿no? Cómo esos audios externos de ambiente iban a enriquecer el espacio. No era solo la entrevista, sino también el ejercicio de cómo se va desarrollando. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y ya en el ejercicio de postproducción, pues hablamos de la dimensión narrativa y de la dimensión sonora. Entonces, la selección y el descarte del material, la organización del relato, los ritmos, las pausas, las transiciones, la construcción de emociones, porque lo que buscamos con esto es eso, es tomar esto, es desarrollarlo de esta forma, es hacerlo de esta forma, buscamos mostrar esto. Como les decía, en el lanzamiento del evento era un ejercicio institucional, entonces se habla con base en la línea editorial de la empresa, porque todo eso tiene que tenerse claro. O sea, si el evento fuera para una empresa como Virgin Mobile, donde te conectas, cuando tú llamas te dicen, hey, parcero, buen día, no sé qué, es que es un poco cercano a la dinámica, pues obviamente era jugar un poco con eso. Entonces, sí o sí, es fundamental que lo tengamos en cuenta y que desarrollemos el ritmo de cómo se va dando cada uno de estos. Porque también es necesario construir emociones. ¿Por qué? Porque obviamente con el documental que queríamos, no queríamos que la gente llorara, pero sí que de pronto se sintiera emotiva por una conmemoración de un día que es el Día de la Madre y todo lo que significa. Entonces, sí o sí es fundamental para nosotros jugar con eso y entenderlo de esa forma. Y obviamente, pues en la dimensión sonora, pues es la limpieza de los audios, que la música como un recurso emocional, o sea, como para dar fuerza a eso, el diseño sonoro que se vaya dando. Entonces, todo eso es importante y todo eso se convierte en un elemento fundamental en el ejercicio, pues porque se desarrolla a partir de él. Entonces, por eso es necesario que nosotros, pues, lo tengamos en cuenta y juguemos con esas dinámicas. Dentro del proceso de pregrabado, pues, ¿qué tenemos? Entonces, la postproducción hace parte de ese ejercicio donde nosotros ya le damos el acabado a los detalles. Entonces, seguimos aquí en esta dinámica, haciendo corrección de color, identidad visual, pues si es un ejercicio institucional o si usted ya, digamos que tiene una caracterización respecto a los ejercicios audiovisuales que usted haga, pues obviamente la gente va a conocer, ah, no, es que es fulano, entonces normalmente utiliza estos dos recursos, entonces, ¿qué hace? Que se identifiquen con lo que usted presenta. Que hay gráficos y rótulos y que hay coherencia estética con el mensaje.
Y aquí también se tienen en cuenta ese ritmo psicológico que se va a desarrollar. ¿Por qué? Porque obviamente, como les decía, la narración que también se hace offline, porque pues hay muchas cosas que nosotros no grabamos allá, sino que las grabamos después. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entonces yo empiezo a hablar en el lanzamiento, pero si hubo una parte donde se empezaron a mostrar las imágenes de lo que estaba pasando, entonces se decía como, como podemos ver, el stand de Perú, tienen diversos productos, como por ejemplo su chicha morada, que es representativa de la cultura indígena, no sé qué, y si se empieza a mostrar, y ese audio pues no se grabó, aunque fue un falso directo, pues se grabó con aparte y después se puso en edición, que fue un ejercicio de edición súper rápido, porque pues lo que se buscaba era directamente dar la emoción de la presencialidad, pero que después jugara con otra cosa. El lenguaje de color, entonces, era entender cómo íbamos a jugar con el color, entonces no podíamos el documental mostrarlo con colores oscuros porque a pesar de que queríamos mostrar, pues obviamente la tristeza de la pérdida, sí estaba ahí, pero también se quería mostrar más bien como la conmemoración, entonces una conmemoración casi siempre es positiva, es cercana, es es que es enérgica. Entonces, buscamos con esta dinámica, pues tener otro tipo de ejercicios de mayor em, búsqueda al respecto. Eh, pues lo que les decía, el audio y de la masterización. Entonces, mm, nosotros entregamos un audio, lo arreglamos, lo conmemoramos, lo conectamos con ese mismo ejercicio, pero porque hace parte de la dinámica. Porque así incluso sea un video mudo, tiene un sentido la ausencia del sonido. Entonces, todo eso tiene que tener una fundamentación. Y ya los entregables, pues, ¿para qué tipo de qué? De producción más, si es para cine, si es para redes sociales. Bueno, hoy, porque en ese momento no eran redes sociales, porque pues, yo les estoy hablando del 2008. Ustedes van a decir, sí, muy profe, sí, es muy viejo. Ya existían en internet y eso, pero no se podía subir un video de una película de 1 giga porque se demoraba subiendo como 4 días por el costo. Hoy uno sube una película de 1 giga en 5 minutos, pero es por el avance que hemos tenido. Entonces es parte de toda esa dinámica de cómo lo íbamos a desarrollar y cómo lo íbamos a trabajar. Hoy no cargamos las películas en discos externos, discos duros o USBs. En esa época era cargarla en un disco duro porque una USB no nos alcanzaba porque normalmente habían como de 8 gigas, pero eran súper costosas. Y normalmente uno cargaba una USB de 2 gigas, 4 gigas máximo, pero pues parte de ese ejercicio. Perdón. Entonces, ya digamos, en esas dinámicas para que el trabajo sea exitoso, entonces hablar de el material por carpetas, entonces se conoce como ingesta, entonces cómo organizamos los audios, los videos, los gráficos, etcétera, la sincronización que se da de estos, el corte grueso, entonces siempre se ve una primera versión para que algunas personas la vean, den sugerencias de corrección, etcétera, para incluso hablar también del bloqueo de imagen. Entonces, cuando vean esa primera parte, qué imágenes les parece que no deberían ir, entonces se bloquean, se quitan y se hace ese ejercicio para mejorar el producto audiovisual. Y obviamente hoy ya se habla desde el online para hacer esa dinámica de que la gente se pueda verlo por internet pensando en y que les cargue, que no se esté sobresaturada la página donde esté. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta. Y con esto, pues, digamos que damos finalidad a la parte teórica, ¿vale? Revisando la guía, que nos pide la guía, ya les voy a mostrar respecto a lo que pide la guía. Entonces, como ustedes vieron, pues la guía tiene unos pasos que son muy sencillos. Entonces, el primero, pues obviamente, hacer el entregable de los pregrabados correspondientes al rol que ustedes hayan escogido, pues para poder cumplir que el editor los pueda desarrollar.
Obviamente hacer una entrega de Words con pros y contras sobre lo que sucedió en el ejercicio de captura y desarrollar la actividad con el simulador. Si el simulador no sirve, pueden omitir este ejercicio. ¿Listo? La intención del simulador es que ustedes hagan la práctica y puedan desarrollar estas habilidades. ¿Listo? Obviamente, si no lo hacen, eso no, o sea, si no lo hacen, no porque no quieran, porque pues sé que a algunos les da pereza, pero inténtenlo, que igual cuando yo entre al simulador me daré cuenta quiénes lo hicieron, si realmente el simulador estaba dañado o realmente no lo pudieron ejecutar, para que lo puedan desarrollar de esa forma. ¿Listo? Em, Porque realmente el ejercicio es eso. Em, digamos que grosso modo esto es lo que dice la guía, pero también la guía nos habla, muestro por acá, de un anexo, que es el anexo. Espérenme un momento porque... Tuturutum, tuturutum. Espérenme un momento, ya les muestro. ¿Dónde está? Algo acá. Y ya les muestro el anexo. Dice por aquí. Bueno, este anexo, mientras me abre el Word, porque como les comento, estoy desde la universidad y hoy la señal ha fallado bastante. No, no quiero, no quiero, no quiero. Ya, ahora sí ya me abrió acá. Ya les voy a mostrar por acá. Tum, turururum, tururum, tuturururum. Listo, abrir. Está cargando, ya les muestro. Es que me cargue. Bueno, esto ya me abrió. Bueno, entonces, para nosotros continuar con el ejercicio de la guía, hay que hacer un anexo. El anexo 8 que nos habla. El anexo 8 nos habla del, de los permisos que debemos ejecutar cuando estamos desarrollando un producto. Por ejemplo, la autorización de imagen. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Se busca con esto es primero evitarnos un dolor de cabeza porque todas las personas que ustedes vayan a entrevistar, a grabar, tienen que firmar un derecho a la imagen. Si las personas que van a grabar son menores de edad, tienen que tener una autorización de un adulto responsable para el uso de la imagen. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente es fundamental. Entonces, diligenciar esto es súper sencillo. Ahí les dice que obviamente usted lo hace, este ejercicio es un ejercicio académico y que lo hacen en nombre de la universidad, etcétera. Porque lo que se busca con esto es sí o sí evitarse dolor de cabeza a futuro, de que yo diga, ay, no, es que yo nunca autoricé la imagen, le generen demandas, cancelaciones de emisión de los productos, entonces es mejor curarnos en salud. Entonces siempre es importante sacar esta autorización de imagen. Así que ténganlo en cuenta. ¿Listo, chicos? Entonces, chicos, pues no siendo más, yo les comparto la grabación el día lunes, se las envío, porque además me toca editarla porque como ustedes se dieron cuenta, se cayó el internet, entonces quedó cortada la grabación. Entonces, pues para que tengan la secuencia. ¿Listo, chicos? No siendo más, les deseo un feliz fin de semana, felices fiestas. Nos estamos hablando por el chat de Teams. Si tienen alguna duda, recuerden en escribirme. Que descansen y cualquier cosa estoy atento. Un abrazo para todos. Chaito.